Bueno, buenas noches. En esta conferencia vamos a tratar de resumir un poco una ampliación de medidas en contratación estatal. Inicialmente realizamos una exposición de algunos asuntos que traía el decreto 440 del 20 de marzo del 2020. Esta fue la primera exposición que hicimos respecto a la contratación por urgencia manifiesta. Lo que sucede es que ahorita el 12 de abril se expidió el decreto 537 por parte del Ministerio de Salud. Este decreto se expidió con la finalidad de, digamos, volver a mantener o reanudar las medidas que se adoptaron en el decreto 440, porque estas medidas se consideran como necesarias con la finalidad de que se pueda garantizar todo lo relacionado con la mitigación y la gestión de la contingencia que actualmente tenemos. Entonces, este es un decreto un poco, digámoslo así, repetitivo en relación con el decreto 440. Sin embargo, hay unos apuntes allí importantes y es que la ampliación de las medidas que trae este decreto 537 ya se adicionan como parte de algunos artículos de algunas normas. ¿Qué quiere decir que se adicionen? Que se incorporan al cuerpo de las normas y están redactados exclusivamente para el tiempo que dure la contingencia. ¿Con qué finalidad se adicionan este tipo de normas a cuerpos dispositivos ya existentes? Y es que con la finalidad de que en cada oportunidad, si el gobierno nacional quiere ampliar algunas medidas, pues no tengan que volverse a emitir y a emitir otra serie de decretos ampliando la vigencia de las medidas que directa o indirectamente están relacionadas con la contingencia. Inicialmente el decreto 440 fue expedido por el Departamento Nacional de Planeación porque era un tema eminentemente de contratación estatal. En este caso, el decreto 537 es emitido por el Ministerio de Salud y, como les digo, pues los datos característicos es que se incorporan algunas normas a los cuerpos normativos ya existentes para que se apliquen de manera, digamos, inmediata desde el momento de la vigencia de este nuevo decreto y se mantengan mientras dure toda la emergencia económica, social y ecológica por la que actualmente estamos pasando. Principalmente les voy a hacer un recuento de lo que ya teníamos para señalarles las modificaciones o adiciones existentes. Respecto a las audiencias públicas, habíamos advertido que las audiencias públicas en materia de contratación se realizarían por medios electrónicos o medios virtuales, que lo que buscan es garantizar tanto la publicidad del proceso de contratación como la transparencia frente a los oferentes o proponentes de los diferentes procesos. Allí no hay ningún cambio, se mantiene este ítem. Frente a los bienes de características técnicas uniformes, también hay una conservación de la medida y es que los procesos de subasta inversa, que yo les decía, que de manera periódica se subastan algunos bienes para que el Estado pueda negociar y adquirir un muy buen precio. Todos estos procesos de subasta inversa de los bienes de características técnicas uniformes se va a continuar realizando a través del SECOP2, que es un sistema electrónico de contratación pública. El SECOP2, a diferencia del SECOP1, que son dos sistemas de electrónicos de contratación, tiene una interacción continua entre la entidad contratante y el oferente. Es como una especie de comunicación sucesiva donde la entidad va publicando todos los documentos de contratación y los oferentes van realizando observaciones, presentan inquietudes o cualquier otro cuestionamiento relacionado con el proceso de contratación. Mientras que en el SECOP 1, que no se menciona en este decreto, pues la entidad lo que hace es publicar los documentos, pero no permite esta interacción continua con los oferentes. ¿Qué pasa con los procedimientos sancionatorios a los contratistas? Pues allí la medida es la misma. Lo importante aquí saber es que ya esta medida se entiende incorporada al artículo 86 de la ley 1474 del 2011. El artículo 86 es el que indica cuál es el procedimiento sancionatorio, es decir, cómo debe surtirse, cómo debe realizarse el pliego, cuáles audiencias deben existir para finalmente determinar si hay lugar o no a multar al contratista o a sancionarlo. Esta medida que les voy a indicar ya queda entonces incorporada al artículo 86 y es que todas las audiencias programadas en procedimientos sancionatorios se van a seguir realizando por medios electrónicos. A esas audiencias deben comparecer el contratista y todos aquellos garantes de las obligaciones, como por ejemplo las compañías aseguradoras. Sin embargo, aquí hay una disponibilidad o una disposición que le permite a los ordenadores del gasto, representantes legales, gerentes, presidentes de las entidades públicas,
Si a bien lo tienen, pues suspender estas audiencias. Esto sucede porque no podemos desconocer que hay algunos municipios o entidades territoriales que por su ubicación geográfica no tienen acceso a estos medios tecnológicos. Entonces, sin lugar a duda, pues quedará plasmado esta disposición hasta tanto se supere la contingencia, pero con la salvedad de que se pueden suspender cuando no pueda realizarse por estos medios. Los procesos de selección, pues estos procesos pueden suspenderse mediante un acto administrativo que no es susceptible de recursos. Sin embargo, valga la pena hacer el comentario, los procesos de selección no se han suspendido. Es decir, ha cambiado un poco el rumbo en temas de contratación para un enfoque más direccionado a todo lo que son dispositivos médicos, suministro de alimentos, medicamentos, nebulizadores, entre otros que vamos a ver que también pueden ya contratarse de manera directa con entidades extranjeras, lo cual podría ser un potencial nicho de negocio para aquellas empresas que tengan posibilidades de traer estos insumos y vendérselos directamente a las entidades públicas. Obviamente, pues hay un mecanismo de control por parte de los entes como Contraloría o Procuraduría, pero está más enfocada la contratación a atender y a mitigar la contingencia. Pero valga la pena decirlo, no hay suspensión de procesos de selección. Quiere decir esto que no, la medida, a pesar de que permite hacer esta suspensión, no lo están haciendo usualmente las entidades públicas. Ahora, recordemos que como hay procesos que apenas están comenzando, apenas están aperturándose, continúa vigente la posibilidad que tienen las entidades de revocar estos procesos. Revocar implica no dar continuidad con ellos porque de pronto se va a disponer el presupuesto para realizar procesos de contratación más prioritarios. Entonces se puede revocar aquellos procesos que se hayan aperturado, pero hay un límite para hacerlo y es siempre y cuando no se haya agotado el plazo para presentar las ofertas. Recuerden ustedes que si los oferentes presentan las ofertas, pues ya se han preparado técnica y económicamente para competir en un proceso de selección pública y esto implica una serie de gastos. De allí que exista un límite de tiempo para no defraudar esa intención que tienen los oferentes de participar en un proceso y que la entidad de manera intempestiva revoque el proceso de contratación. Si la entidad decide suspender el proceso o revocar un proceso que apenas va a iniciar, debe hacerlo a través de un acto administrativo que debe estar debidamente motivado y frente a este acto no hay ningún tipo de recursos por parte de los oferentes o interesados en los procesos de contratación. Aquí hay un tema bien interesante que podría ser algo importante para las pymes y las MIPYMES, y es que en este decreto, como en el anterior, en el 440, se habla de los acuerdos marco de precios. Para explicarles un poquito esto de una manera menos técnica, hay procesos de agregación de demanda que implica que el Estado puede tener algunos momentos como estos donde empieza a demandar una serie de productos que en cantidades masivas, es decir, por ejemplo, una serie de tapabocas de ciertas características, alimentos no perecederos de ciertas características, tiquetes aéreos, digamos, para las zonas más lejanas, cuando hayan que ir a llevar alimentación, insumos médicos, entre otras. Y cuando hay estos bienes de características técnicas uniformes, existe algo en materia de contratación que se llama el acuerdo marco de precios. Básicamente, ¿en qué consiste? En que Colombia Compra Eficiente, que es la entidad encargada de administrar estos acuerdos marco de precios, ha creado unos catálogos de precios excepcionales de productos. Es decir, se sube a través de una tienda virtual que tiene el Estado una serie de productos con unos precios que le permite al Estado tener un mayor margen de negociación. De esta manera, pues las entidades públicas a nivel central, a nivel nacional o a nivel descentralizado, como son los municipios, los departamentos, acceden a esta tienda virtual del Estado y adquieren bienes mucho más favorables. Aquí lo que importa es que esté identificado el bien, que haya un precio máximo para el cual se pueda vender el bien, que haya unas garantías mínimas por parte de quien lo quiere vender y que haya también un plazo de entrega. Cuando se celebran estos acuerdos marco de precios, lo que hace es
lo que se establecen son unos márgenes de negociación, como cuando uno dice, usted puede vender tiquetes aéreos entre estos y estos y estos precios, telefonía entre estos y estos y estos precios, y actualmente tenemos 24 acuerdos marco de precios. Esto sería interesante para las entidades o empresas o compañías del sector privado que quieran acceder a este mecanismo y de esta manera celebrar un acuerdo marco de precios donde el Estado tiene un mayor margen de negociación y simplemente uno debe ser un oferente que cumpla con condiciones técnicas, de experiencia y de valor para ofrecer sus productos en esta tienda virtual del Estado colombiano. Esto actualmente, pues esto de manera informativa, se está negociando la ampliación de 5 acuerdos de precios adicionales que están todos relacionados con qué, con alimentos, con equipos médicos y en esta manera el Estado lo que hace es comprar a esas entidades todo lo que esté en esa tienda virtual del Estado colombiano previo acuerdo marco de precios. Esto es interesante entonces. Respecto a la contratación de urgencia, se mantiene la contratación de urgencia. ¿Esto qué implica? Pues que podamos acceder a los mecanismos de contratación directa para suministrar o adquirir por parte del Estado todo lo que son bienes y servicios, también obras, que sean necesarias para prevenir, para contener o para mitigar los efectos del COVID-19 y todo lo que esté relacionado con labores necesarias para optimizar el flujo de los recursos del sistema de salud. ¿Por qué mencionamos esto? Porque esta contratación de urgencia está dada en algunos sectores, como por ejemplo todo lo que es sector salud, todo lo que es defensa, educación, prosperidad social, todo esto tiene un tema de contratación directa. Aquí lo importante es la motivación de la entidad para contratar de esta manera. La contratación directa implica que no se va a hacer un proceso de licitación o un proceso de selección pública, de allí que los entes de control estén muy al tanto de que efectivamente sí se esté contratando para los fines de la contingencia. Por ejemplo, que no se estén dando alimentación con fines burocráticos, que no se estén adquiriendo productos para venderlos, para entregarlos a poblaciones que no lo requieran o que no sean vulnerables, o que, como ocurrió en los medios de comunicación que nos han informado que hay algunas entidades que lastimosamente vienen comprando productos a unos precios exageradamente altos y eso lo que hace es desvirtuar precisamente estos mecanismos expeditos de contratación que lo que buscan es facilitar tener de una manera inmediata todos los servicios y productos que se requieran para atender la contingencia. Entonces, allí van a estar muy al tanto los medios de control que hagan la Contraloría y la Procuraduría para advertir que realmente esto sí es un tema necesario de conveniencia, porque como no hay estudios ni se requiere procesos de licitación, pues debe ser más cauteloso los entes de control para verificar la conveniencia de los contratos que se celebren bajo esta medida. También es importante advertir que esta contratación de urgencia es solamente direccionada para servicios, productos y labores que tengan que ver con el estado actual de emergencia en el que estamos. No es para otro tipo de actividades, no es para otro tipo de contratos. Sin lugar a duda, pues se va a requerir adicionar en dinero o modificar algunos contratos estatales. Aquí hay un cambio importante y es que el decreto 440, al igual que este, nos dice que todos los contratos que celebren entidades estatales antes, o sea, antes de la entrada en este estado de emergencia o durante el estado de emergencia, que estén relacionados con bienes, con obras o con servicios para gestionar toda la mitigación de la contingencia, pues pueden adicionarse sin límite de valor. ¿Qué implica esto? Que normalmente los procesos de contratación tienen una adición con un tope máximo que es del 50% establecido en salarios mínimos legales mensuales vigentes. En este caso, no habría límite de valor para ampliar o para adicionar ese contrato. Obviamente debe haber una justificación de conveniencia para hacerlo. Les recuerdo, son adiciones para contratos que vienen en curso o que se celebraron durante la contingencia. El cambio principal allí es que el anterior decreto, el 440, decía, además de esto, que una vez terminado el estado de emergencia, pues no podían realizarse nuevas adiciones y traía una salvedad, que salvo aquellos contratos en los que no se haya superado el tope máximo establecido en el artículo 40 de la ley 80. Entonces lo que quería decir esto era
que una vez superada la contingencia no se puede adicionar ningún tipo de presupuesto a los contratos, pero que si faltaban algunos contratos por llegar al tope del 50 salarios mínimos sí podían adicionarse. Sin embargo, pues se percataron de esta irregularidad porque entonces lo que esto significa es desplazar un tope establecido en una norma luego del estado de emergencia. Entonces lo que se dijo fue, no, para cerrar el tema, la adición y modificación de contratos estatales no tiene ninguna salvedad después de que pierda la vigencia esta declaratoria de emergencia y solo se podrá hacer mientras esté vigente el estado de emergencia. De resto, no se podrá realizar ningún tipo de adición y modificación de contratos estatales. Respecto al pago a contratistas del Estado, la medida sigue igual, es decir, anteriormente habíamos explicado el decreto 491 del 28 de marzo del 2020. Este fue el decreto que trajo una protección especial a contratistas para la prestación de servicios. En principio se dijo que debían seguir realizando su labor en teletrabajo a través de sus diferentes hogares, pero también se establece que si el contratista pues no puede realizar ese trabajo en casa porque requiere desplazamiento, trabajo de campo, entre otros, pues no se puede suspender los pagos. Y lo que deberá hacer el supervisor del contrato es verificar que ese contratista haya pagado efectivamente los aportes a la seguridad social en los diferentes subregímenes, pero será necesario que él presente la planilla acompañada del documento de cobro, o sea, este cuenta de cobro factura. Pero importante, no se pueden suspender pagos a los contratistas. ¿Y qué pasa con el contratista que no pueda estar realizando ninguna actividad o labor durante este tiempo y le estén pagando? Pues será necesario que él termine el objeto del contrato luego de que pues terminemos toda esta situación de contingencia, pero eso no implica de que se vaya a suspender el pago. Se realizarán los pagos de la misma manera y se implementarán mecanismos electrónicos para recibir los documentos de cobro. El Ministerio de Relaciones Exteriores tiene un fondo rotatorio. Ese es el punto que sigue, y es que el fondo rotatorio está establecido en la Ley 20 de 1992. Ese fondo rotatorio tiene un régimen de contratación que está establecido en la Ley 80 del 93. Se supone que debe seguir unos protocolos y unos procedimientos reglamentados para contratar. Pero debido a este estado de emergencia, el fondo rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores está habilitado para celebrar convenios interadministrativos, esto implica al interior de la administración, y también contratos que tengan como propósito adquirir con entidades públicas extranjeras o empresas privadas extranjeras u otro tipo de organizaciones, todo lo que sean bienes y servicios necesarios para mitigar la pandemia y sus efectos. Estos lo pueden hacer también con la previa justificación del funcionario, pero lo podrían hacer sin tener que acudir a todo el mecanismo de licitación y acogerse al régimen de ley 80, lo pueden hacer de manera directa. ¿Qué quiere decir esto? Que básicamente el Estado, en este caso, se estaría comportando como un particular realmente, porque estaría aceptado totalmente a aplicar la ley 80 para adquirir dispositivos médicos en el mercado internacional. Esto a modo de ejemplo, lo podría hacer de manera directa, incluso para entidades o con empresas que no tengan que tener domicilio en Colombia, no tienen que tener una presencia aquí en nuestro país. Se contrataría con normas de derecho privado, pero lo importante allí, para efectos de la vigilancia de la celebración del contrato, es que dentro de los 3 días siguientes se deben enviar todos los documentos de contratación a la Contraloría para que ésta realice una verificación del caso, y lo haría pues en virtud del principio de transparencia. Este decreto que acabamos de mirar entraría en vigencia a partir del 16 de abril del 2020. Finalmente, quiero realizar algunas precisiones muy generales porque se han expedido más o menos 7 decretos que tocan de alguna u otra manera el tema de contratación directa y también el tema de las concesiones en operación y concesiones en construcción, entre otro tipo de contratos. Entonces, de manera muy general, han surgido algunas preguntas por las modificaciones que esto ha traído, que quiero pues como resumirlas en lo siguiente. Lo primero es que no van a haber suspensión para pagos de contratistas del Estado, eso es muy importante. Lo segundo, que las concesiones, como por ejemplo los peajes que estén en operación, se van a poder suspender. De esta manera, el concesionario no tendrá que prestar el servicio si se decide por parte del Ministerio de Transporte suspenderlos. Pero a diferencia de la concesión en operación,
Las concesiones en etapa de construcción, por el contrario, se van a autorizar para que continúen realizando todas las obras cuando estas sean obras necesarias. Tercer punto importante, a partir de este decreto de confinamiento que amplió la medida por estos 14 días más, se pueden reanudar todos los contratos de infraestructura, es decir, no solamente infraestructura de transporte, todos los contratos de infraestructura de obra pueden reanudarse a partir del 13. Y también una aclaración, lo que implique la cadena de suministro, todo lo que se requiera para poder llevar a cabo ese contrato de infraestructura. Entonces, el cemento, la arena, todo lo que sea equipos o elementos electromecánicos que se deban desplazar hasta las obras, todo esto estaría también sometido a la excepción establecida en el nuevo decreto de confinamiento. Todo lo que es concesión en operación bajo la figura de APP se va a poder extender, se va a poder adicionar por más del 20% del plazo inicialmente establecido y esa adición de ese plazo de estos contratos de concesión por asociaciones público-privadas lo que buscan es compensar un poco los ingresos que va a tener el concesionario que está en la operación, pero que debido a esta situación pues no va a haber circulación fluida de vehículos y esto implica entonces una merma de los ingresos que obtiene. Lo que va a buscar entonces es la compensación y se permite la ampliación de estas medidas. También es importante que tengamos claro que cuando hay contratación directa no se requieren estudios previos si estamos hablando de una contratación de urgencia, pero sí se requiere estudiar la conveniencia de celebrar el contrato. Esto lo decimos porque pues hay contratos que se celebran en virtud de esta contingencia para publicidad, para publicitar todo lo relacionado con las medidas de contingencia, pero pues si no es necesario porque tenemos los mecanismos suficientes o los medios de comunicación suficientes para acceder a toda la información, pues puede ser un contrato que resulte inconveniente, a pesar de que esté relacionado con la divulgación de la información de esta situación, pues no es conveniente porque no es proporcional a la adopción de la medida. Y otro punto importante para finalizar es que las entidades van a poder hacer contratación con almacenes de grande superficie, como por ejemplo Grupo Éxito, Carulla, entre otros, y anteriormente no lo podían hacer sino hasta antes de los topes de la menor cuantía, ya se pueden hacer dependiendo del presupuesto hasta la menor cuantía. Y esto pues estamos hablando de entidades que tienen un billón de presupuesto hasta entidades que tienen 105.000 millones o algo parecido para efectos de establecer los topes en los que pueden contratar con almacenes de grandes superficies. Básicamente, estas son las medidas que se han tomado, algunas medidas de ellas muy reiterativas, pero es importante lo del acuerdo marco de precios que se está ampliando a 5 líneas más y también a entender un poco el tema de contratación directa, pero para lo que se relaciona con bienes, servicios y actividades propias para superar o mitigar esa contingencia. Sin embargo, esto se va a seguir extendiendo un poco porque con el nuevo decreto de confinamiento pues van a haber algunas medidas que se van a ampliar y ya veremos diferentes decretos también relacionados con este tema. Muchas gracias.